En Política Picante por la señal de Onda Digital. Y tal y como lo habíamos prometido, ya se encuentra en el set con nosotros el doctor Santiago Vince, secretario general del Sindicato de Médicos de Salud. Santiago, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, estimado Aldo, gracias por la invitación. Siempre cualquier hora es buena para conversar estos temas. Sí, precisamente el doctor Vince, para todos los amigos que nos están viendo, me hacía recordar que el tema de las AFPs tiene que ver con el sistema previsional y con el llamado estado de bienestar, porque la idea era que el Estado debía de alguna forma proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Y ESalud es una entidad muy importante en el país, no es poca cosa, más de 13 millones de afiliados, ¿no? Pero antes de pasar a conversar sobre la huelga que hubo aquí y su impacto a nivel nacional, quisiera, por favor, Santiago, que pudiéramos ver un pequeño video sobre la situación en salud, ¿no? Que puede ilustrar a los amigos que nos están viendo. Pon el video. Sí. Dígame en una sola línea por qué salud está como está. Lo que sucede que hay muchas trabas. En estos momentos estamos destrabando porque hay normatividad que no permitía hacer compras, hacer nuevos modelos de atención y la cual... Millones de soles de presupuesto anual. Además, tiene 60.000 trabajadores entre personal administrativo y personal asistencial. Tiene 400 hospitales y centros de salud y además tiene 13 millones de asegurados entre titulares y beneficiarios. Desde el 28 de julio del 2021, cuando empezó el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, ha habido 13 presidentes ejecutivos de la entidad entre titulares y encargados. Bueno, como hemos visto, hay cifras importantes en cuanto al número de hospitales, establecimientos de salud, también el presupuesto, que es muy codiciado. Pero, ¿cuál es la situación actual, doctor Vinces, de salud? Se ha hablado de establecimientos colapsados, de falta de atención, de falta de medicinas. ¿Cuál es la situación real? Bueno, le puedo hablar de mi experiencia de 35 años en la Seguridad Social. No es poco tiempo. Desde que estaba haciendo mi residentado, mi especialidad médica, hemos vivido tantas gestiones en Seguro Social y podríamos decir que actualmente estamos en una de sus peores crisis. Pero no por falta de recursos, porque paradójicamente es el año donde el Seguro Social tiene más recursos de toda su historia de existencia. Estamos hablando de un presupuesto que está cercano o supera los 17.000 millones de soles. Pero sin embargo hemos visto imágenes a veces en las redes de hospitales que estaban sobresaturados de pacientes en los pasillos. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Es que la situación realmente es precaria. Los asegurados, como nosotros lo decimos, lo sostenemos, en un acto de un credo, decimos los asegurados son los verdaderos dueños de la seguridad social, porque ESalud se financia con el aporte de los asegurados, con el aporte que los empleadores dan en nombre de los asegurados. El gobierno no da un sol al Seguro Social. Punto 1. Punto 2, el gobierno es el mayor deudor. Le debe cerca o más de 5.000 millones de soles. Y el gobierno es quien designa al presidente ejecutivo. Y lamentablemente, como estamos viendo, de acuerdo a lo que percibimos, no son pues los criterios
de capacidad los que prevalecen. Pareciera que más son criterios políticos. Y claro, eso es un problema. Usted me parece ha denunciado el tema de la asociación entre el presidente ejecutivo actual de Salud, el señor Segundo Hacho, y el partido político Alianza para el Progreso, que no solamente se encontraría en el Ministerio de Salud con un militante confirmado, como el ministro actual, ¿no?, sino con el presidente actual de Salud. Pero el señor Mego, en estos días, en una entrevista en Willax, ha negado que él tenga algo que ver con Alianza para el Progreso. Bueno, Hay un entredicho ahí. bueno, nosotros no vamos a entrar en esos entredichos, pero hay evidente una fotografía de la presidenta, un video de la presidenta de la República antes de irse a Estados Unidos, que está escoltada, ¿no?, por el señor César Acuña por un lado y por el ministro de Salud por el otro lado. Entonces, hay indicios e información que obviamente tendría que demostrar la prensa que las cosas van en ese sentido. Y el señor Acuña no ha negado ello. El señor Acuña ha dicho que tiene 500,000 militantes y que sus militantes tienen derecho a trabajar en el aparato público. Probablemente tengan razón en media verdad, porque la otra media verdad es la gran pregunta: ¿sus militantes están capacitados para trabajar en el aparato público o no? Yo creo que ese es el tema central, no más allá de, porque se critica mucho a veces que alguien tenga una militancia política, pero en la medida en que esa persona sea eficiente o capaz no hay ningún problema, pero la mayoría de los casos no sucede eso, Así sino que más bien dejan mucho que desear o no tienen calificación para el tema. Yo quisiera que pudiéramos ver, el día jueves el señor Hacho dio una entrevista en Willax y hay dos fragmentos de las declaraciones que quisiera que comentáramos. A ver, pon la primera, donde él dice que la huelga es ilegal, sostenía que la huelga es ilegal y que los problemas de salud son estructurales. A ver, pon la huelga. Dígame en una sola línea por qué Salud está como está. Lo que sucede que hay muchas trabas. En estos momentos estamos destrabando porque hay normatividad que no permitía. En estos últimos días estamos teniendo una huelga en la cual se está llevando a cabo bajo los términos de ilegalidad. En el momento. Desde ayer se declaró y se consintió el día de hoy. Aparte de eso, queremos aclarar que todos los problemas de lo que nos acusan a esta gestión son problemas estructurales que vienen de muchos años y no se puede solucionar. Declaró que la huelga era ilegal, esto ha sido el jueves, supuestamente el viernes se terminó de afincar esta medida o esta calificación, pero además sostiene algo mucho más grave, que los problemas son estructurales y que no se pueden solucionar. Entonces, ¿para qué está ahí el presidente ejecutivo? No, yo no lo entiendo. Aquí muy bien pudiera aplicarse la frase que dice confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? En primer lugar, cuando él dice que la huelga es ilegal, no es el Ministerio de Trabajo el que ha declarado ilegal, es él, a través de una resolución de presidencia ejecutiva, quien declara ilegal, demostrando más una conducta no tanto de gestor, sino como pareciera de la época medieval, como si fuera un señor feudal diciendo lo que tendría que hacer. Juez y parte, ¿no?, a la vez, porque no le correspondería en todo caso declarar. Justamente, ¿no?, sobre ese tema nosotros ya hemos presentado una demanda ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si el Salud es gobierno y el Ministerio de Trabajo es gobierno, entonces no puede ser juez y parte. De tal manera tiene que haber una tercera persona o una tercera entidad quien tenga que pronunciarse. Pero eso lo dejamos ahí, nuestros abogados están viendo el tema. Lo más preocupante es cuando él dice que los problemas son estructurales y no se pueden solucionar. Entonces, la pregunta que hace cualquier asegurado, cualquier televidente, entonces, ¿qué hace ahí? Y nosotros pudiéramos agregar algo más. Si bien se reconoce que los problemas no son de ahora, lo que sí tenemos que decir claramente es que los problemas se han agravado en su gestión.
ya está cerca a cumplir 6 meses de gestión y en 6 meses han podido hacerse muchísimas cosas. Sin embargo, los problemas más evidentes serían los indicios de corrupción por grandes millones de soles. Y pongo en el caso sobre la bandeja el tema de la licitación internacional del suero fisiológico, donde se ha estimado que habría un sobrecosto superior a los 30 millones de soles comparado si esos productos se hubieran comprado en nuestro país. Con 30 millones de soles tranquilamente se puede comprar mucho equipamiento que necesita el Seguro Social. Se comenta que existe desabastecimiento en el salud, ¿no? Y a propósito de las compras, justamente ese es el segundo video. ¿Cuál es la explicación que el señor Mego tiene que por qué no se pueden hacer las compras? A ver, pongo ese video. Efectivamente. El que dice, hay uno que dice, descalifica la huelga, ¿no? El otro video. El video, en realidad, el señor Mego tenía como explicación que son las trabas burocráticas las que impiden hacer las compras, la normatividad y que hay que cambiarla. Ahí está, hay un video de eso. El que pusiste primero. Hacer compras, hacer nuevos modelos de atención y la cual ya lo estamos destrabando varias infraestructuras que están trabadas. Que dígame en una sola línea por qué salud está como está. Lo que sucede que hay muchas trabas. En estos momentos estamos destrabando porque hay normatividad que no permitía hacer compras, hacer nuevos modelos de atención y la cual ya lo estamos destrabando varias infraestructuras que están trabadas y seguimos con varios ejes de gestión para llegar a recuperar y que nuestro asegurado tenga la confianza nuevamente en salud. O sea que la responsabilidad no es de las personas, la responsabilidad recae en los procedimientos administrativos, en las normas aprobadas. ¿Eso es así? Mire, yo le puedo mostrar un documento de la OIT que hace un análisis de la gobernanza en e-salud y dice claramente que el modelo de gestión y el modelo de atención que tiene el Seguro Social no sirve para satisfacer las necesidades de los asegurados. Y ese documento es del año pasado. La gran pregunta es, ¿qué han hecho para cambiar su modelo de gestión y su modelo de atención? Un dato muy interesante, uno de los acuerdos de la huelga con las autoridades es ir al cambio del modelo de gestión y del modelo de atención, porque lo que hay actualmente está colapsado. Entonces, eso lo sabemos quienes trabajamos en la institución 25, 30 años. Pero ¿qué hacemos lamentablemente con una autoridad máxima, como un presidente ejecutivo, que realmente conoce muy poco o nada de la seguridad social? Sin embargo, es la autoridad que va a permitir disponer los recursos y lamentablemente, como vuelvo a repetir, hasta este momento no hay políticas definidas sobre el accionar. Yo le digo al señor Acho directamente, si convocara a los trabajadores del Seguro Social, si convocara a los médicos del Seguro Social, nosotros rápidamente le levantamos un diagnóstico de cada establecimiento de salud y le damos propuestas de mejora de gestión. Pero parece que las cosas no van por ahí y por favor en esta parte quiero que me preste mucha atención. De 400 establecimientos de salud que tiene el Seguro Social, el 34% son alquilados. Entonces, ¿cuánto dinero se va en alquileres? Dicen que no pueden hacer compras de equipos, pero sí alquilan equipos. ¿Cuánto dinero se va en alquiler de equipos?
dicen que no pueden tener un adecuado abastecimiento de medicamentos, e insumos y materiales médicos. Sin embargo, hay 4.000 millones de soles del presupuesto institucional destinado a lo que se llama la tercerización de servicios. Entonces, el grave problema es que el modelo de gestión y la sangría de recursos que se producen dentro del Seguro Social, lamentablemente, no va para mejorar la atención de los asegurados, sino iría para engordar los bolsillos de algunos proveedores, que eso es materia de investigación. Sí, pero no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar todos los temas que me gustaría, pero sí quiero señalar algo que me parece que está latente, ¿no? Esta idea de ensanchar la salud como negocio privado y de ir reduciendo la salud pública. Hay algo de eso. Esta terciarización funciona así, yo lo he visto, ¿no? De alguna manera se supone que esos servicios los debería brindar salud, pero hay una serie de clínicas y contratos que uno no sabe, porque parece que su salud es lo mismo que Indecopi, es lo mismo que la SBS, simplemente son mesas de parte de los negocios privados de este país y no cumplen con su función, ¿no? Entonces, no sé si ahí la misma impresión tienen los médicos, ¿no? De una suerte de empuje, ¿no? De los negocios privados de la salud. Mire usted, le voy a dar un ejemplo de lo que nosotros simplemente tenemos como información. Lamentablemente, el Seguro Social ha abdicado de invertir en su propia infraestructura y en su propio equipamiento. Hace aproximadamente 15 años no se inaugura un hospital, vamos a llamarle de envergadura. Y en este momento, en Cajamarca, en Puno, hay elefantes blancos, vale decir, construcciones que tienen 2, 3, 4 años de realizadas y que hasta ahora no funcionan porque las obras no han sido entregadas. Una cosa es la construcción del hospital, otra cosa es ponerlo en operatividad. Y estos hospitales literalmente no funcionan. Entonces, ¿qué cosa necesita la institución? Poner en operatividad sus propios recursos, su propia infraestructura. Tiene recursos para ampliar y mejorar infraestructura. Tiene recursos para evitar el desabastecimiento de medicamentos. Mire, en este momento hay varios proveedores de medicamentos que la institución no les paga. O sea, hay una deuda increíble de la institución con muchos proveedores, sobre todo los proveedores pequeños. Sin embargo, ¿dónde es la gran fuga del dinero? Le doy un ejemplo. La Torre Tecca. La Torre Tecca se piensa hacer una asociación público-privada. Y mediante esta asociación público-privada se estarían destinando 600 millones de soles del presupuesto institucional para financiar a estos operadores privados. Señor, con la mitad o con la tercera parte de ese presupuesto, si lo hiciera el Seguro Social, también podría hacer funcionar la Torre Tecca. Entonces, aquí la intencionalidad es clara. La intencionalidad va, desgraciadamente, por privatizar la salud y eso va a generar mayores daños y perjuicios a los asegurados. O sea, hay intereses subalternos, ¿no?, detrás de todas estas movidas. Pero tengo entendido de que la huelga ya ha sido levantada. ¿Se han reunido ustedes con el señor Acho? ¿Parece tener una mejor disposición a escuchar lo que ustedes le van a plantear? ¿Cuál es, cómo ha quedado la situación? Bueno, nosotros no tenemos reunión con el señor Acho desde el mes de mayo del año 2025. Vuelvo a repetir, ya estamos en septiembre, mayo, más de 4 meses. Y el tema no es porque nosotros no queremos. Nosotros le hemos mandado sendas cartas solicitando reunión
y nunca ha habido respuesta. El problema es ese, falta de diálogo. Y lo que nosotros siempre hemos demandado es un diálogo con resultados. Si desgraciadamente tuvimos que ir a un estado de huelga, fue por eso, por una falta de diálogo, por una falta de transparencia en la gestión y en el manejo de los recursos. Y lo que nosotros pedimos y deseamos es que eso cambie por el bien de los asegurados. ¿Pero por qué has levantado la huelga entonces? ¿Y ha habido algún entendimiento con alguno de los funcionarios del seguro? El diálogo lo hemos tenido directamente con el gerente general, con la gerente central de gestión de las personas, con otros gerentes centrales, y nosotros esperamos, por el bien de los asegurados, que esto llegue a buen camino. Necesitamos llegar a un buen puerto porque los asegurados necesitan atención digna y de calidad. No puede ser que haya más de 12,000 trabajadores contratados como locación de servicios. Entonces, hay cosas que tienen que ser mejoradas definitivamente. Se afectan los derechos laborales, ¿no? Pero incluso el señor Segundo Acho, y ahí justamente tú estabas poniendo unas imágenes que las podrías volver a poner. Han salido unos informes periodísticos en Infobae, en Expreso y en diversos diarios sobre una denuncia que le habría hecho el periodista Alfredo Viñolo, denunciando al señor Acho por enriquecimiento ilícito, por malversación de fondos, por tráfico de influencias, me imagino, y una serie de situaciones que parece que existen evidencias, ¿no?, del asunto, pero el señor Acho en su defensa ha sostenido que él tiene experiencia administrando un hospital. Él ha sido director del Hospital Cayetano Heredia, que además redujo las colas a cero y que además tiene una serie de pergaminos académicos, maestrías, doctorados en gestión pública o algo por el estilo, no sé. Bueno, lo ideal sería que reduzca, por ejemplo, que comience reduciendo la plana burocrática de funcionarios. Imagínese usted, para que tenga una idea de proporción, 60,000 trabajadores y 3,000 funcionarios. ¿Qué le parece? La proporción de trabajadores por funcionario es descomunal. Hay muchos funcionarios y los funcionarios, casi en su mayoría, ganan más que los trabajadores, inclusive que los profesionales de salud. Sí, de alguna manera siempre se decía, ¿no, doctor Vice, que salud era como la caja chica del gobierno, y me sorprende, o más bien no me sorprende, que el Estado le deba 5.000 millones de soles a salud, sino me indigna porque veo que ahora la presidenta se va de viaje con 6 ministros, con una portátil que es onerosa, se suben los sueldos por acá, por allá, y esa cantidad debió hace mucho tiempo de ser abonada de salud. Pero usted me decía que al margen de eso, en salud hay dinero, o sea, sí, hay dinero para ejecutar cosas, pero no se están ejecutando. Así es. Mire, el tema, yo diría que no es la caja chica, yo diría que es la caja grande. ¿Sabe por qué? Porque este es importantísimo. Se dio en el mes de septiembre el decreto legislativo, septiembre del año pasado, el decreto legislativo 1666. A través de ese decreto legislativo se pretendían subsumir los recursos de salud y orientarlos hacia el Ministerio de Economía, con el pretexto de la política de recursos humanos. Recientemente, el 17 de septiembre, el Congreso de la República ha votado en favor del dictamen que excluye a salud del decreto legislativo 1666. En consecuencia, se prevalece el derecho constitucional de la intangibilidad de los recursos de salud. Pero siempre se mantiene ese fantasma, que hay un gobierno o dos gobiernos o muchos gobiernos interesados en disponer de los recursos del Seguro Social. Ahí hay un problema que a los periodistas le correspondería investigar, hacia dónde van los fondos del Seguro Social. Ahora, para hacer, digamos, para mantener un poco el talante de este programa, y yo también quisiera consultarle, se sabe que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en la atención del seguro, existen médicos que no tienen mucha ética y que no cumplen con el horario porque trabajan en el sector privado. Bueno, de pronto el ingreso que tienen
no les alcanza, no les satisface, pero ¿hay algunas formas de combatir esto desde el interior de los propios médicos o son las autoridades las que tienen que controlar esto? ¿Cómo se puede resolver este tema que está inundado en todo el Estado en general, ¿no? Lo que usted dice es un tema importante. Nosotros tendríamos que decir acá que no se aplica la frase de otorongo no come otorongo, y lo que nosotros somos bien claros, y se lo hemos dicho a las autoridades, son ellos los que designan a los jefes. Por lo tanto, son ellos los que tienen que ejercer la autoridad. No nos corresponde a nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo con prácticas asistenciales que afecten la atención a los asegurados. No estamos de acuerdo con prácticas asistenciales, vamos a llamarle, de profesionales fugando. Todos tenemos que cumplir un trabajo dentro de la institución, pero la institución a su vez está obligada a proveer de todas las condiciones de trabajo necesarias para dar una buena atención. Claro, porque nosotros aquí comprendemos la situación de los médicos, las condiciones en las que trabajan, su preocupación además porque el seguro funcione, pero también está la otra parte de la realidad, ¿no? Como sucede en la policía o en otras instituciones donde no solamente estoy hablando de los jefes, del propio médico, ¿no? De su propia ética, de su compromiso con el paciente más allá del dinero, ¿no? Aunque ahora de eso no se puede hablar en estos tiempos de consumismo, lamentablemente, y se sabe, por ejemplo, justamente ahora, la semana pasada que hicimos un programa sobre las empresas que atienden a los pacientes oncológicos, ahí nosotros percibimos que justamente esos médicos, justamente los que atienden a problemas oncológicos son los que más caro cobran a veces por una consulta. Y están en su derecho, pero a veces se guían por criterios más crematísticos que de profesión, ¿no? A eso es a donde yo me refiero, ¿no? Si eso se podría solucionar de alguna manera, si podría trabajarse mucho más el compromiso, la ética con la profesión, más allá del... Mire, usted ha dicho un tema muy importante, pero que tendría que verse un poco más atrás, y lo planteamos así. Estamos hablando de la mercantilización de la salud, pero tenemos que ir más atrás. También hay mercantilización en la educación en salud. Sí. Entonces no es posible que anualmente egresen de las facultades de medicina más de 5,000 estudiantes que se forman para ser médicos, pero no hay quien controle la calidad de la formación. No, yo he visto por ahí que había alguna llamado de atención de los médicos que sabían precisamente de la César Vallejo, que no cumplían los estándares mínimos de calidad académica, y entonces, ¿en manos de quién estamos ahora? Es que justamente ahí es donde hay responsabilidades que no pueden ser evadidas y son responsabilidades del gobierno, responsabilidad de la SUNEDU, responsabilidad de las mismas universidades. O sea, ingresan estudiantes por doquier, como usted lo ha dicho, por fines crematísticos. A las universidades, lamentablemente hay universidades, no todas, que les interesa cuanto más alumnos tiene, pero no les interesa el grado y la calidad de formación. Funcionan como ganado, ¿no? Bueno, ya vamos a seguir hablando de esto, me imagino finalmente cómo ha quedado, no se ha solucionado del todo el tema, podrían volver nuevamente a tomar una medida de fuerza. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, en este momento obviamente hay una situación latente. Hay un convenio firmado, hay un acta de levantamiento de la huelga, hay una expresión mutua de paz laboral, pero eso tiene que ser efectivizado. Las cosas no pueden quedar solamente en el papel. Hay compromisos por parte del gerente. Tenemos que ir directamente a los hechos, ¿no? Y los hechos significa, como muy bien ha quedado plasmado, en la necesidad de cambiar el modelo de gestión institucional. Un minuto. No es posible que tengamos una institución tan centralizada. Todo depende y se hace del nivel central, ni siquiera de Lima, es decir mucho, porque ni siquiera el Hospital Almenara, ni el Hospital Revalidati, ni el Hospital Sabogal, o el Hospital de Arequipa, el Hospital de Chiclayo, que son grandes hospitales nacionales, no tienen la capacidad de adquirir un solo equipo.
todo lo realiza el nivel central de salud, la sede central y una dependencia que se llama el CEABE. Esta dependencia que se llama el CEABE, ¿no?, Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos, ha sido precisamente cuestionado su funcionamiento a raíz de esta licitación internacional de la adquisición sobrevalorada del suero fisiológico, que según las autoridades dicen que ha quedado suspendido. Entonces, ¿qué cosa es lo que se necesita? Se necesita una descentralización efectiva, con delegación de funciones, en lo que cada autoridad máxima de una región en salud pueda decidir qué hacer, qué adquirir según las necesidades de la población. Vamos a ver si las autoridades de salud hacen caso de los consejos de quienes saben. Le agradezco mucho, Santiago.